Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos un nuevo capítulo. Yo soy Josué. Y yo soy Sari. Junto a la Sari nos vamos a explayar hoy. Queremos hablar un poquito de aprendiendo a escuchar, porque todos escuchamos todo, ¿no? Lo que nos conviene. Pero es exactamente, o sea, hay cosas que necesitamos ponerle asunto para escuchar bien y entender lo que te están transmitiendo, ¿no? Claro. Ajá. Justo hoy leía que cuando el apóstol Pablo habla, ¿no? Que cuando éramos niños actuábamos como niños, pero después tenemos que ya empezar a comer comida sólida y debemos madurar, ¿no? Hay un libro de Tozer que está en la librería justo ahorita, que se llama El Cristiano Maduro. Yo lo conocí como El Cristiano Maduro, pero creo que dice la madurez del cristiano, el que está en la librería. Y ese libro es súper duro, porque habla de la obediencia y habla de lo que Dios quiere hacer con nosotros y nosotros muchas veces le impedimos, porque no queremos madurar, no queremos escuchar. Y yo pensaba, porque a veces cuando yo quiero decirle algo a mi hijo, y a veces uno piensa, no, es que los niños no escuchan. Lo que pasa es que el cerebro de los niños que todavía no está desarrollado tiende a centrarse solo en una cosa y a veces no escucha a los papás, no porque no quiere, sino porque su cerebro está enfocado en algo, ¿no? Entonces a veces es como que Lucas, y le llamo varias veces, ¿no? Hasta que le llamo la atención y digo, ¿por qué no me obedeces? Y es que en realidad no me escucha, ¿no? Y claro, en el pasado les daban durísimo a los niños, ¿no? Pero ahora, gracias a Dios por la neurociencia, nos podemos dar cuenta de algunas cosas, ¿no? Pero también a veces uno como adulto no escucha. O sea, porque tú estás tan concentrado en algo que no escuchas. Sí. Escuchas con el rabito del oído. Hay una persona, a mí me gusta que cuando yo hablo con alguien me mire a los ojos, pero hay una persona que tenemos de amiga en común, que cuando tú le dices algo, ella está mirando a otro lado. Y sí te está escuchando, pero está pensando así. Y está así como un camaleón. Sí. ¿Quién? Una chica que le queremos mucho, que trabaja contigo. ¿Sí te has dado cuenta que a veces es como que te está escuchando, pero está mirando un punto fijo? Ah, sí. Ella, por ejemplo, yo cacho que ella es una persona muy inteligente, que analiza full las cosas. Y luego te ayuda, cuando estás en medio de una conversación o algo, ella te ayuda a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Es chévere. Y yo creo que así deberíamos ser, ¿no? O sea, como poner atención, pero a veces no estamos poniendo atención. Sí, es como... Tú lo puedes ver en las canciones de reggaetón que ponen a todo volumen en las fiestas infantiles, donde están hablando porquerías en la canción, pero como no estás prestando atención, dejas que tu gente consuma esa porquería, ¿no? O sea, ese es un buen ejemplo de no aprender a escuchar. O sea, escuchas la bulla, pero no entiendes el mensaje tan corrupto, dañado que está dando esa canción, ¿no? Y muchas personas feministas que defienden ciertas cosas escuchan música sucia en contra de la mujer, ¿no? O sea, y ni siquiera se dan cuenta la letra, que solo les gusta el ritmo. Sí, o sea, y esas cosas van entrando al subconsciente, ¿no? Porque no las escuchamos. Pero hay una parte de nuestro cerebro que sí. El inconsciente. Sí, el inconsciente, o sea, sí, el subconsciente. Que sí es como que va guardando esas cosas en su corazón, ¿no? Entonces, por ejemplo, vivimos en una sociedad hiper, mega, súper sexualizada. Sí. Y eso ha tenido full consecuencias, ¿no? La gente está a favor del reggaetón. Yo tengo una amiga que es, entre comillas, súper feminista y está a favor de las mujeres y todo, pero va al gimnasio y escucha Bad Bunny y escucha todas las cosas incoherentes que exponen, ¿no? Y yo le digo, pero tú eres feminista, tú estás a favor de la mujer, porque es que solo es música y no es solo música. No es solo música. Esas cosas van haciendo algo en nuestro interior, van cavando una fosa donde vamos a caer. Y, por ejemplo, es interesante porque esta gente luego se mete en problemas horribles, por ejemplo, en relaciones sin sentido, cosas así. Hoy lo que vende es de eso, ¿no? Ayer estaba escuchando un en vivo de un cantante que me encanta, estaba haciendo un en vivo, y yo estaba escuchando y de repente se acabó y yo estaba con los audífonos haciendo algo y no estaba cerca del teléfono y se fue otro en vivo. Y era de una chica que recibía mensajes y llamaba a personas, por ejemplo, una mujer tenía un esposo que ella estaba dudando de su fidelidad y le escribía a esta chica al en vivo y le decía, por favor llámale al 09 tan y pregúntale si es soltero o casado. Entonces esta chica, la que hacía el en vivo, tenía una voz muy sensual y les llamaba, ¿no? Y me quedé escuchando un rato. Y les decía, hola, flaco, ¿te acuerdas de mí? Que nos conocimos en tal lugar. Y, sí, me gustaría chatear contigo porque tú eres lindo. ¿Y eres casado? No, yo soy soltero. Y así. Y esta chica monetizaba porque decía, envíame también les decía, envíame también la captura del depósito que me hiciste. O sea, esa era su manera de ganarse la vida, ¿no? Y claro, la chica. y hoy en día está súper de moda que muchas mujeres se ganan la vida
vendiendo su cuerpo. O... Pero también prestándose para descubrir infieles. Pero lo que tú dices es cierto, vivimos en una cultura de infidelidad terrible, o Sí. sea, donde tener una pareja ya no es normal. O sea, tienes la oficial, pero tienes por ahí tus otros, ¿no? Y eso es triste porque en Cristo sabemos que eso hace mucho daño, o sea, y psicológicamente y todo lo demás afecta O muchísimo. sea, y no solo porque seamos cristianos, porque si tú ves en nuestra sociedad, o sea, típico, el hombre infiel se termina solo. O sea, Y enfermo a veces. y no hay quien le Y sin cuide. Y la Biblia dice, ¿no? Que la infidelidad lleva a la ruina. O sea, la ruina es el destino seguro De los infieles. para la gente infiel, ¿no? Entonces, sí es Que Dios nos algo... ayude, porque siempre antes de caer en una infidelidad, tú buscas consejo. A veces buscas consejo en el lugar equivocado de gente que te dice, dale, todo el mundo lo hace. Claro. Y a veces sí buscas un amigo que te dice, oye, no, valora a tu esposa. Y ahí tú tienes que decidir a quién escuchar. O sea, porque recibes mucha información, pero a veces no prestas atención. Claro. O sea, y a veces también hay gente que te pide un consejo y te dice, oye, y tú le aconsejas, ¿no? Y luego vaya a hacer todo lo opuesto, porque no está dispuesto a escuchar, o sea, y a recibir. Y ahí es importante como preguntarnos si realmente estamos escuchando lo que nos conviene o lo que queremos escuchar, ¿no? Claro, el otro día mi esposa iba a salir en la moto y me llamó y no encontraba la llave. Entonces yo le dije, pero llama un taxi. O sea, y es feísimo cuando te cambian el plan, ¿no? Porque ya tenía en su mente la moto, ya se puso el casco, ya estaba lista para ir. Y cuando él dice, no, pues no hagas eso, haz otra cosa. Sí es feo, o sea, porque uno ya estaba decidido a hacer algo. Y algo parecido pasa en cuanto a nuestra manera de vivir, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he visto que hay mucha gente que se ha acercado a ti o a mí y nos ha dicho, mira, estoy a punto de empezar esta relación y ¿qué opinas? Pero es gente que entre comillas quiere hablar porque no quiere escucharte. Y tú, a veces, yo he perdido muchas veces el tiempo tratando de aconsejar a gente porque tú la amas, ¿no? Y quieres lo mejor para esa persona. Y a veces solo hay que dejarle y decir, haz lo que tú quieras. O sea, porque yo el otro día te decía, ¿no? Es la última vez que yo le digo a alguien qué hacer. Normalmente gente me escribe y me dice, mira, quiero hacer esto, ¿qué opinas? Y es como que, brother, hazlo, si tú quieres, y ya oraste y todo, hazlo. O sea, y va a ser tu responsabilidad, porque lo peor que quiero que pase es que después me digas, pero Tú me dijiste. yo te dije, tú me dijiste, o ¿por qué no me dijiste nada? Entonces sí es como que yo quiero advertirle a la gente, mira, yo no te voy a decir qué hacer. Te puedo capaz presentar mi perspectiva, o te puedo decir cómo puede terminar si tomas esa decisión, pero la decisión es tuya. Y que cada quien se haga responsable, porque hemos visto a lo largo de este tiempo liderando que hay mucha gente que no quiere hacerse cargo de sus decisiones y que normalmente buscamos a alguien a quien culpar, ¿no? Porque Ecuador sale del Mundial, no es que les amenazaron. Ah, no. Siempre queremos buscar a un culpable y ojalá me pueda lavar las manos y no ser el culpable yo. Sí es cierto. Sí es cierto y es importante como también el que aconseja escucharlo, ¿no? O sea, porque no solamente es como que ellos deben escuchar, uno también debe escucharlos, ¿no? Y saber qué mismo quiere. O sea, solamente, porque típico, hay mucha gente, muchas chicas que han hablado conmigo y yo no he estado de acuerdo en cierta cosa o lo que sea, y luego van y dicen, no, yo ya hablé con Azari. O sea, y te dejan a ti como cómplice de algo Sí, que no, sí, ni sí. siquiera tú lo aprobaste, dijiste, ¿no? Entonces sí es turro, bien Claro, turrazo. yo tengo, por ejemplo, una persona conocida que en algún momento buscó consejo y en realidad nunca quiso hacer caso, nunca quiso aplicar. Y más bien era como que usaba esa excusa, no, pero yo hablé con el Josué, yo hablé con la Sari, o sea, y después terminaban decidiendo lo que ellos querían y echándole la culpa a uno, ¿no? Y capaz mintiéndose a sí mismo, ¿no? Como en su mente buscando una justificación. Pero ellos sabían y no me dijeron nada. O tal vez gente que está haciendo algo y como tú no les dijiste nada, dicen, ya se justifican. Sí, porque alguien me dijo, nunca me dijiste que no me case. Oye, y te da pena por cómo terminó la situación, pero al final siempre fueron sus decisiones, Claro. ¿no? Porque a veces tú les puedes decir 1000 veces algo y no te Claro. quieren escuchar. Y luego dicen, nunca me dijiste, claro, porque no escucharon. Y no es tu responsabilidad. O sea, nuestro llamado es a guiarles en la parte espiritual y todo, pero al final cada persona debe hacerse cargo de sus decisiones. Y al final, o sea, si fracasas, el que fracasa eres tú, ¿no? O sea, no, nos va a dar mucha tristeza, pero... Alguien me decía, yo quiero que alguien me coja y me diga mis pecados y que me diga que me arrepienta y que me ayude para no alejarme de Dios y todo eso. Y yo le decía, y las veces que te dije para conversar nunca quisiste venir. Y se quedó así como,
pero ahora sí necesito. Entonces Claro. sí, a veces, como lo que tú dices es muy cierto, o sea, buscamos como justificar nuestras Ujú, acciones echándole la culpa a alguien más, de que no nos ujú. dijo, no me alertaste, no me ayudaste, cuando en realidad no estamos dispuestos a escuchar, ¿no? Claro. Y por ejemplo, tiene mucho que ver en la madurez del cristiano, cuando una persona se hace responsable, pero también cuando una persona decide crecer. Porque, por ejemplo, Pablo dice que no nos alimentemos ya de leche, ¿no? Como los bebés, sino que busquemos comida sólida. Y a mí me da la impresión que muchas veces nosotros en la iglesia estamos como tratando de convencerle a la gente que lea la Biblia. Ujú. Y me parece que es la parte más triste y desgastante, como buscar convencerle a una persona que se alimente. O sea, y O sea, solo a lamenta, los bebés, ¿no? Solo al no a la claro, Zoe. nosotros sufrimos ahora con nuestros bebés y estamos ahí dándoles diferentes alternativas en su alimentación, ¿no? Pero a ti no, o sea, tú que estás escuchando este podcast, ¿no? O sea, a ti nadie tiene que convencerte de que leas la Biblia, porque si no lees la Biblia, perdóname, pero te va a ir mal. O sea, y vemos matrimonios cristianos que se han derrumbado, que han fracasado, líderes cristianos que han dejado todo, pastores, súper estrellas dentro de la iglesia que han caído, porque, o sea, crecieron en influencia, se volvieron famosos, pero nunca maduraron. Fueron bebés con un lente que les estaba enfocando, nada más. Y también a veces no oramos de la forma correcta, ¿no? O sea, no oramos para que Dios nos santifique, nos purifique, nos hable al corazón. O sea, porque a veces solo estamos en la oración pidiendo para nosotros, ¿no? Y no como rindiendo nuestros deseos al Señor y escuchando su voz, su dirección, ¿no? Y porque no oramos, a veces también estamos en conflictos, o sea, estamos en muchos problemas de nuestro carácter, de nuestras relaciones, y necesitamos como lo que tú dices, ¿no? Decidir cada uno de forma personal en dónde quieres estar. O sea, si quieres estar bien en tu vida, entonces busca de Dios, lee la Biblia Claro, ahora, pero no hagas las oraciones típicas que solo tú hablas para que Dios te bendiga y te conceda los deseos de tu corazón, sino ora para que tú puedas hacer la voluntad de Dios y obedecer su palabra, obedecer su voz, obedecer sus principios. Dile, Señor, ayúdame a obedecerte aun cuando no me gusta, porque de verdad que la obediencia se pone a prueba cuando te toca hacer claro, lo que tú no quieres hacer. Y ¿por qué uno es muy obediente cuando está de acuerdo en algo que quiere hacer, no? Pero en claro, lo que no te gusta, cuando te dice el Señor, entrégame a tu Isaac. O sea, estás dispuesto a morir a tu sueño, a tu yo, a tus gustos para obedecer a Dios. Entonces, escuchar de Dios también implica que tú puedas estar dispuesto a obedecerle, ¿no? claro. El otro día estábamos en este seminario de jóvenes y Jared Speaker, el hijo del pastor Andrés, decía que el Señor le dijo a Josué en el capítulo 1, ¿no? Para que guardes la palabra en tu corazón y hagas conforme a todo lo que se te ha dicho a través de la palabra, ¿no? Y él decía, ¿no? Que la gran diferencia del cristiano se amplifica entre el que obedece y el que no obedece. Porque dice, hagas conforme a todas las cosas que te he mandado. Porque hay muchos de nosotros obedecemos en ciertas cosas. Escuchamos ciertas cosas, nos comprometemos con ciertas cosas, pero en realidad deberíamos comprometernos con todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el cristiano que dice, no, yo no leo la Biblia, pero yo oro full. Y canto full canciones adorando al Señor. Y claro, tiene una experiencia con Dios, pero no tiene el conocimiento de la palabra. Y eso es como si comes leche con cereal, te tomas solo la leche o solo el cereal, ¿no? O sea, y no está bien comer cereal. Pero, pero es algo incompleto, ¿no? O tal vez hay cristianos que solo leen la palabra, pero no tienen experiencias con Dios. O sea, y el crecimiento del cristiano debe ser integral, o sea, porque hay gente que dice, yo prosperé, mira, tengo dinero, o sea, Dios me ha bendecido. Pero hay una diferencia entre la bendición de Dios y tener prosperidad, ¿no? O sea, no todo el próspero es bendecido y no todo el bendecido es próspero. Hay muchas diferencias, ¿no? Sí. Sí, también nos gusta justificarnos, ¿no? Nos gusta justificar las cosas que hacemos, ¿no? Como por ejemplo esto, pero mira, me ha ido bien sin Dios. O sea, nos gusta justificar las cosas a nuestra conveniencia, a nuestra manera, Ujú. y queremos ser nuestra propia autoridad en la vida, ¿no? Queremos ser nuestro propio Dios y vivir la vida. Y cuando ya estamos en la inmunda, ahí sí buscamos a Dios y Ujú. consejo y ora por mí y todo, y no debería ser así, ¿no? O sea, deberíamos siempre tener el corazón abierto a Dios porque todo viene de Él y todo es Claro, para Él. O sea, si tienes plata es porque Dios te da la capacidad, la inteligencia y la sabiduría. O sea, de Dios viene todo. amén. Ujú. ¿Sabes qué otra cosa que a mí me llama mucho la atención es que nosotros los seres humanos, como somos súper adaptables a las circunstancias, muchas veces nos podemos acostumbrar a vivir en el caos. Y por ejemplo, hay mucha gente que vive en medio de un caos.
ya sea un caos espiritual que se refleja en la salud, un caos espiritual que se refleja en la mente que vive con problemas de salud mental, un caos espiritual que se refleja tal vez en cómo vivimos, en las circunstancias de la casa, ¿no? Por ejemplo, el otro día con un amigo mío que es pastor, fuimos a visitar a una persona que queremos mucho, que le conocemos muchos años y que estaba pasando por una situación difícil. Y cuando entramos a su casa, sentimos un caos. O sea, yo pensé en mi corazón capaz, esta gente está metida en brujería. Porque las cosas que palpabas en sus muebles, en sus cosas, eran como, no sé la palabra correcta, pero te daba una impresión como de, no pobreza, sino como Desorden. desolación, como, era un caos. Entonces, y mucha gente, muchos cristianos viven en un caos. Y se acostumbraron a vivir así, como no leen la palabra, como no escuchan la prédica, porque hay mucha gente que va a la iglesia en piloto automático, y que mientras el pastor está dando la palabra, la revelación, hicieron tan familiar la voz del pastor, que tal vez están en el teléfono, o están distraídos. Muchos de la alabanza tenemos esa tentación, ¿no? Que tocamos todo y luego nos salimos, ay, tengo que comer y cosas así, y no valoramos a veces la palabra. Y llega un punto en que nada nos confronta. Y claro, uno tiene momentos difíciles, situaciones que no puede controlar capaz, pero sí puede ir delante de Dios y decirle, Señor, yo no quiero vivir así siempre. O sea, capaz la vida, las situaciones se me salieron de control, pero yo necesito que tú hagas algo en mi vida. No me quiero acostumbrar al caos. Y es increíble porque oraciones así Dios responde enseguida. O sea, Dios responde enseguida y te da como luz a través, a veces a ti mismo, o sea, de cómo empezar a arreglar o cómo, o sea, Dios siempre responde. A veces la gente piensa que Dios no responde o no obra, pero cuando tú eres sincero y le dices así como tú acabas de decir, o sea, Dios siempre te da dirección, Dios siempre te guía, Él nunca te deja Sí. solo. Y también Dios te bendice cuando tú ordenas tu vida. O sea, porque por ejemplo yo también tenía una amiga que yo llegaba a su casa y era como muy, muy desordenado, mucho caos. Entonces yo siempre soy una persona frontal, ¿no? Un día me senté con ella y le dije, ñaña, si tú quieres prosperar, tú tienes que empezar a cuidar lo que tienes, arreglar tu casa, y bueno, así me metí, o sea, nadie me pidió consejo, pero me metí. Y esa persona al principio fue como que le chocó, ¿no? Porque a nadie le gusta, o sea, No nos gusta escuchar. ajá, no nos gusta escuchar, sobre todo cosas que son de verdad, ¿no? Llenas de verdad y de amor. Y bueno, con el tiempo lo hizo y Dios empezó a bendecirles más, o sea organizaron la casa, mejorar. Y ahora está en una situación mucho mejor que antes, o sea, y es chévere cuando tú, no sé, no te gusta escuchar, pero escuchas, Claro, escuchas y luego le dices a Dios, ayúdame, claro, ayúdame porque lo que me dijeron me golpeó porque es verdad. O sea, claro. porque la verdad te golpea. O Y te sea, duele. ajá, la mentira es como Sí, nada, pero la verdad te golpea y si tú la recibes te hace libre, ¿no? Entonces, así es. escuchar la verdad de Dios primero, su palabra y tal vez algún amigo que te haga ver las cosas, ¿no? Es súper importante, eso realmente te ayuda a crecer, a mejorar, a madurar. Claro. Ujú. Normalmente la verdad nos ofende. Sí, Porque, por ejemplo, somos una sociedad ultra mega sensible. Hay este libro de John Bevere, creo que es La trampa de Satanás. sí, Y me encantó cuando leí este libro, me confrontó mucho porque normalmente cuando la gente te dice la verdad, te duele, te incomoda. Y a veces te da coraje. Yo me he encontrado en situaciones donde alguien me dijo algo y me dio coraje. Y en algún momento pensé, ¿por qué se mete? ¿Qué sabe? O sea, ¿qué? Pero luego cuando tú vas delante de Dios, dices, Señor, esto me dolió y todo. Y Dios te dice, te dolió porque es cierto. ya me acuerdo que no te gustaba que te digan las cosas. Claro. Ahora sí ya te gusta. Entonces, sí, y cuando vas a la presencia de Dios, el Señor te confronta Sí, y te vas sintiendo incómodo. Y Dios es tan lindo que permite que varias personas, varias circunstancias que te pasan, te digan lo mismo. Entonces, si alguien te dijo eso y después te chocaste con esa verdad, entonces, por ejemplo, mi papá siempre me decía, arregla tu cuarto, y ustedes también, ñaño, arregla tu cuarto, cosas así, ¿no? Y ya de repente entras a tu cuarto y te golpeas con un boxer que se cayó ahí y se volvió piedra. te tropiezas. Y te tropiezas y te caes y dices, ay, hasta me tropiezo. Y te das cuenta, ay, está desordenado. Y a veces así es Dios, ¿no? O sea, te permite Sí. ver cosas. El problema nuestro es que como no nos gusta escuchar, a veces lo que nos dicen nos ofende, nos aislamos. Y a veces yo no tengo tino para decir las cosas. A veces gente se acerca y me cuenta sus problemas y yo les digo así, o sea, no sé, es algo inherente dentro de mí que a veces no tengo tino, o sea, y lo suelto y no pienso cómo puede sentirse. Y ha habido personas que de repente se han alejado. Y hubo, por ejemplo, una persona que después de como 2 años vino y me dijo, sabes que lo que tú me dijiste a mí no me gustó, me cayó mal, me caíste mal, me enojé contigo. Pero era la verdad.
Y después de años pudo darse cuenta, ¿no? Y a veces gente se va de la iglesia, se va de la célula y todo, resentida, porque es gente que no quiere escuchar la verdad, que se ofende y ya, cayó en la trampa de Satanás. Sí, 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 sí. Es tan importante escuchar, o sea, es tan importante aprender a recibir también el consejo, ¿no? La Biblia siempre dice, o sea, que escuchemos todo, desechemos lo malo y retengamos lo bueno, ¿no? Y es parte de escuchar, o sea, tú escuchas lo que te están diciendo y si eso te golpea, ok, lo llevas a Dios y si eso simplemente es como que no, pues lo desechas, ¿no? Pero sí es importante aprender a escuchar. Y yo tengo un adolescente cercano que no le gusta escuchar, que siempre, ya sé lo que me van a decir, ya sé lo que me van a decir y ese ya sé lo que van a decir es una barrera para que tú escuches, o Claro, el sea, orgullo, totalmente. ajá, y a veces, ok, es un adolescente, ¿no? Pero a veces hay adultos que reaccionan, ya sé lo que vas a decir, siempre me dices lo mismo. O peor aún, no te dicen eso, hacen como que escuchan y dicen, ah, ya, gracias. Y cuando se van enojados. Sí. Y, Y a veces hablan mal de ti, pues también. claro. ¿Quién es esta persona para yo hacerle caso? Mi esposa decía el otro día, yo no entiendo por qué la gente se va enojada de la iglesia. O sea, y le parecía algo tan absurdo. Decía, ¿por qué se van enojados? Si lo único que quisieron dentro de la iglesia es ayudarle a crecer, a mejorar. Y lo mínimo que pueden hacer es irse y decir, bueno, gracias. No, capaz no estoy listo para la verdad. Capaz no quiero escuchar, pero gracias. E irse en paz, ¿no? Pero dice, se van enojados porque ella tiene una chica que iba a su célula y de repente dejó de ir. Y en la iglesia no le saluda. O sea, le ve entrar y no le saluda. Y mi esposa decía, yo nunca le hice nada. Claro, luego se enteró que en medio de una prédica que mi esposa estaba dando, esta persona había entendido que mi esposa le estaba mandando indirectas, pero en realidad era Dios, ¿no? Usando la palabra. Porque mi esposa dice, yo a ella ni siquiera le conocía. Llegó a la celda, ahí me hice amiga, yo no sabía su vida, yo no sabía qué estaba pasando, nada. Y en algún momento la prédica le tocó y se enojó, ¿no? Entonces, esa es como que la costumbre de la sociedad, ¿no? El modus operandi. Enojarnos, no querer escuchar, enojarnos, de irnos. Y perdemos. O sea, al final perdemos porque la verdad siempre va a salir a la luz. O sea, la verdad siempre nos va a alcanzar, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Yo escuchaba un podcast de Yoko Kenji estos días y decía que había un alcalde que tenía 90 años y que recibe una llamada de un joven que le dice, alcalde, dice, ¿acuerda usted que en un periodo usted me alcanzó y me dijo que yo había rayado la pared y que debía pedir perdón? Y yo dije que no era. Y el alcalde dijo, sí, pero eso fue como hace 40 años. Sí, yo era un niño, le dice. Y yo sí fui, dice, yo quería llamarle a confesar que yo fui el que rayó la pared. O sea, él había tenido esta mentira tantos años en su vida que al fin pudo confesarla, ¿no? La verdad siempre va a encontrar la forma de salir a la luz. Entonces, qué bueno que sea a tiempo, donde aún estamos a tiempo para corregirnos, para arreglarnos y enderezar lo que está chueco, ¿no? Claro. Y no que pasen años y se nos vaya la vida como engañándonos a nosotros mismos, la trampa de Satanás. Y normalmente la persona que no sabe escuchar es porque no quiere hablar. Porque, por ejemplo, cuando una persona no tiene problema en contar su testimonio, en contar lo que pasó, o sea, eso demuestra libertad, ¿no? O sea, si tú ya dices, mira, yo era ladrón, yo robaba, o yo hice esto, o yo aborté, o yo hice esa cosa. Cuando una persona tiene la libertad para hablar, es porque ya aprendió a escuchar. Porque normalmente también la gente se ofende porque no quiere que sepan las cosas con las que está luchando, ¿no? Y ha pasado que hay gente que dice, tú cuentas un testimonio y hay gente que dice, uy, está hablando de mí, o está hablando de mi pareja, ay, no, ¿cómo puede contar eso? Y el orgullo les lleva a pensar, me quieren hacer quedar mal, o sea, no les importa lo que dicen. Y es una trampa, o sea, es una mentira. Y al final yo creo que el éxito sería que todos seamos transparentes, honestos, ¿no? Claro, porque todos estamos cortados con la misma tijera de pecado. O sea, el pecado nos ata a todos y todos luchamos con cosas muy similares. Pero poder ser libre de eso, o sea, es a donde Dios nos quiere llevar. Y escuchar la verdad nos da esa libertad, ¿no? De poder abrirnos. Y yo pienso que nada es tan duro, vergonzoso, doloroso, que Dios no pueda perdonar, o sea, que Dios no te pueda traer libertad. Y aún dentro de los cristianos hay mucha compasión. Hay mucha compasión porque Dios nos ha dado su amor para amarnos, perdonarnos y soportarnos. O sea, es chévere. Una persona me decía, yo cuando me senté contigo a hablar, yo pensé que tú me ibas a acabar, o sea, que me ibas a decir las cosas. Y solo me abrazaste, o sea, solo me consolaste. Y yo decía, porque es lo que Dios ha hecho con nosotros. En 1 Corintios 1:3 dice que Él es el Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras dificultades. Entonces es como, siempre en Dios vamos a encontrar consuelo, perdón, esperanza. Entonces no hay que tener miedo. Y otra cosa también es que no nos gusta escuchar. Es una falacia, porque sí nos gusta escuchar.
El problema es que no nos gusta escuchar las voces correctas, porque muchas veces estamos escuchándole al diablo, ¿no? o al orgullo, o a nuestra carne, o a la sociedad. Y le escuchamos tanto que ya no queremos escuchar la voz de Dios, o las voces correctas de nuestras vidas, ¿no? Entonces, sí debemos hacer una gran diferencia entre eso, ¿no? ¿A quién estoy escuchando? Porque no es que no nos guste escuchar, nos gusta escuchar lo que nos conviene. Exacto. Sí, los chismes sobre todo. Es una buena pregunta para hacerte esta semana. ¿A quién estoy escuchando? Para que tu vida no sea dirigida por las mentiras de Satanás, tus propias mentiras, lo que diga la sociedad, sino por la voz correcta, que es la de Dios siempre en nuestras vidas, ¿no? Y eso Bueno, gracias. sería todo. Gracias por llegar hasta aquí. Queremos animarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, que compartas este podcast si te ayudó. Capaz le puede servir a alguien más. Alguien que pueda escucharlo, pero bien. Capaz tienes alguna duda, alguna sugerencia, algún reclamo, puedes escribirnos en los comentarios y trataremos de responder, ¿no? Ojalá. Chao. Un abrazo, chao.